¿Cómo son y qué hacen los buenos profesores? Sus voces y las de sus estudiantes. Uno de los últimos libros publicados por el Fondo Editorial FCSH en su colección Investigación. La compilación estuvo a cargo del profesor Didier Fernando Gaviria Cortés, quien es licenciado en Educación Física y doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, además profesor titular del Instituto de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia. Profesor Didier, buenos días. Buenos días, Diana. Este es un libro colectivo, ¿cierto? En el que participan distintos investigadores independientes e integrantes de los grupos de investigación, estudios en educación corporal y cultura somática, adscritos al Instituto de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia, y que deriva de la investigación las prácticas de enseñanza del profesorado de educación básica y media de la ciudad de Medellín. Cuéntanos cómo se llevó a cabo este ejercicio y cuál fue la motivación para realizarlo. Bueno, Diana, pues el equipo de trabajo estuvo motivado básicamente por la necesidad que tenemos como de resignificar o revalorar a las prácticas docentes que hacen los buenos profesores en las escuelas, a esos profesores que creemos nosotros rompen con esa tradición mecanicista o tradicional del sistema educativo actual, ¿cierto? Que tratan de hacer esas fisuras que parecen inquebrantables en el sistema educativo. Aquellos profesores que a través de sus prácticas tratan de hacer de la escuela un espacio de aprendizaje significativos y de espacios memorables para los estudiantes. El trabajo se desarrolló básicamente en la ciudad de Medellín, en las diferentes comunas de la ciudad, donde trabajamos con los estudiantes de grado 10 y 11, donde les preguntamos básicamente de quién era para ellos el mejor profesor que habían tenido en su secundaria y en la educación media. De allí entrevistamos a profundidad a los profesores y también a través de los relatos de sus autobiografías construimos este libro que para nosotros ha sido un proceso muy bonito. En el libro hay una concepción de base y es la de que los profesores son agentes de transformación social, por lo que a ustedes los autores les interesa comprender las prácticas de enseñanza que hacen que esos profesores sean considerados buenos profesores. Sin embargo, uno puede también hacerse la pregunta de por qué hablar de buenos profesores y qué es lo que de esas prácticas da cuenta de esa calidad de ellos. Bueno, nosotros creemos, o la intención de nosotros era rescatar también a la persona que hay detrás de esa práctica de enseñanza, en este caso el profesor. Consideramos que ese sujeto, en este caso el profesor, es una persona de transformación social, una persona de construcción de cultura. Creemos que a través de la práctica docente, de su práctica de enseñanza, él construye sociedad, por decirlo de alguna manera. Creemos que los buenos profesores tienen que ser resaltados más en estos momentos donde consideramos que muchos profesores trabajan en condiciones que no son las mejores para su enseñanza, con grupos numerosos, muchas veces mal remunerados o pagados en las diferentes instituciones. Y nosotros nos preguntábamos de por qué ese profesor, a pesar de las condiciones que tiene, sobresale sobre los demás compañeros que de pronto son apáticos o que trabajan de otras formas. Entonces nos hacíamos interrogantes sobre si para ser un buen maestro o un buen profesor es necesario tener nada más la competencia del dominio de un conocimiento o es importante la didáctica, la pedagogía, la vocación. Nos preguntábamos sobre cómo preparan sus clases y la desarrollan los buenos profesores, cómo son sus relaciones con los estudiantes, qué experiencias personales y profesionales los hacen a ellos o los forman a ellos para ser buenos maestros, cómo evalúan sus prácticas, qué piensan de la educación, qué esperan de sus estudiantes, qué piensan de la institución en la que están, entre otros interrogantes que pensamos. Consideramos que el libro lo que plantea es una reflexión de la enseñanza desde una perspectiva crítica, reflexiva, que consideramos es una reflexión del profesor, primero una reflexión interna de él como sujeto, para poder interiorizarla con sus estudiantes en sus aulas de clase. Algunos autores plantean que la función de un profesor o la hora de ponerse en escena dentro del aula implica un gran trabajo emocional, implica realmente poner en ella el corazón, el espíritu, la emoción y la resiliencia.
para poder generar en los estudiantes espacios de aprendizaje significativos, de aprendizajes para la vida, en vez de quedarnos de pronto con unas metodologías o una enseñanza tradicional mecanicista, como lo dije anteriormente. En ese sentido, el objetivo del trabajo fue comprender las prácticas de los buenos profesores desde la voz de los estudiantes, ¿cierto? Aquí también lo importante es que los que están diciendo quiénes son los buenos profesores son los estudiantes, no son otros profesores, sino aquellos que disfrutan, padecen o viven la cotidianidad de ese profesor en el aula. ¿Cómo son y qué hacen los buenos profesores? Está dividido en 4 partes. Una primera que me parece muy bella es sobre relatos de vida de los buenos profesores. Una segunda sobre aproximaciones teóricas, la tercera sobre experiencia metodológica y la cuarta una especie de caracterización de los buenos profesores. Cuéntale a nuestros lectores qué pueden encontrar en cada uno de estos apartados. Bueno, como lo dijo usted, Diana, la primera parte para mí también es la más bonita del trabajo y en ello era lo que queríamos como hacer hincapié, y es que para ser un buen profesor se construye también como desde la experiencia personal de cada uno. Entonces, en esa primera parte de relatos de vida encontramos los relatos de 8 profesores que fueron elegidos por los estudiantes, donde ellos, a partir de las autobiografías que presentaron, de las entrevistas, cuentan la experiencia de ser profesor desde el momento en que estaban en su propia universidad, en formación. Algunos no son licenciados, sino que son ingenieros, químicos, físicos, y cuentan ese trayecto que los llegaron a tener ese amor por la docencia, ¿cierto? Yo creo que es un apartado muy bonito. La segunda parte básicamente muestra como esas categorías o conceptos claves del trabajo, que básicamente es el concepto de enseñanza de una perspectiva crítica y reflexiva, el concepto de buen profesor y el concepto de práctica docente, que yo creo que son fundamentales para entender lo que hacemos en el aula. La tercera parte tiene que ver con el camino que recorrimos en la construcción de la investigación, o sea, el estudio está parado desde un enfoque cualitativo, desde un diseño de estudio de caso, donde básicamente se muestra como la recolección de información, el análisis y cómo se hizo el informe final. La cuarta parte, que son los resultados, a partir de ese análisis, está organizado desde 4 dimensiones. Una dimensión didáctica, una dimensión pedagógica, una dimensión humana y una dimensión profesional. Y como última parte, hay en especie de colofón una relación entre estos resultados donde ninguna de estas dimensiones está suelta, ¿cierto? Es lineal, sino que una está amarrada a la otra, tiene una relación directa con la otra. Entonces lo didáctico está muy relacionado con lo humano a la hora del profesor ponerse en escena, o lo pedagógico con lo humano, y así cada una de ellas. Esta relación es importante que quede clara, porque no podemos, o sea, una parte del trabajo no es hacer un perfil ideal de profesor, sino que cada profesor se construye a partir de esas dimensiones o de lo que es como sujeto. Didier, a partir del análisis que ustedes hicieron como de fuentes, ¿hay estudios similares a este? ¿Cómo proyectan ustedes que este ejercicio que hicieron pueda pensarse en otros ámbitos de lo educativo? Diana, pues nosotros en la revisión, en la construcción del proyecto desde el inicio, nos identificamos que dentro del contexto de educación básica y media, en el contexto colombiano, no hay no se halló estudios a nivel de estos niveles educativos. Casi todos los estudios a nivel internacional o lo que hay nacional son de educación superior. Entonces sería interesante seguir investigando en el contexto colombiano estos temáticas, ojalá la posibilidad de replicarlo a nivel nacional, la posibilidad también de llevarlo a otros niveles como el preescolar, los jardines infantiles, y por qué no también pensar qué dicen los estudiantes de nosotros en educación superior, ¿cierto? ¿Qué piensan ellos del profesor que en educación superior lo está formando a ellos para ser los futuros ciudadanos en los contextos en los que estamos? Yo creo que son asuntos que podremos seguir avanzando, y por qué no también pensar en aquellos buenos estudiantes que caracteriza a un buen estudiante, ¿cierto? En este tiempo que de pronto venimos reflexionando la educación desde otros puntos de vista, con la inteligencia artificial, ¿cierto? Con las nuevas tecnologías, pensar entonces nosotros los profesores y los estudiantes tenemos una relación constante dentro del aula, que la actitud de uno del otro influye
en la enseñanza y en el aprendizaje del otro. ¿Y a quién está dirigido este texto? ¿Cuáles son los posibles lectores? Yo creería que el trabajo, el libro está dirigido a todo aquel que quiera reflexionar de manera constante su práctica profesional como maestro, ¿cierto? Como profesor. Especialmente yo diría para aquellos que formamos a los futuros profesores para nuestras instituciones educativas, para aquel maestro que está activo y quiere pensarse o reflexionar sobre su práctica de enseñanza que lleva cotidianamente en su escuela, en su institución, y para aquellos que también quieren reflexionar su labor, que a pesar de no ser licenciados o haberse formado como profesores, se desempeñan con ellos en sus diferentes contextos laborales. Yo creo que es un texto que hasta para los padres de familia puede ser también bonito ver qué piensa un estudiante o su hijo sobre esa persona que lo acompaña constantemente en su vida cotidiana. ¿Cómo son y qué hacen los buenos profesores, sus voces y las de sus estudiantes? Uno de los últimos libros publicados por el Fondo Editorial FCSH en su colección Investigación y en su catálogo en acceso abierto. Nuestros lectores pueden descargarlo de manera libre y gratuita desde el repositorio institucional de la Universidad de Antioquia y también desde el repositorio institucional de Claxo. Los invitamos a que sigan nuestros canales para conocer otros contenidos. Profesor Didier, muchas gracias. No, muchas gracias, Diana, a usted y al Fondo Editorial por el proceso tan bonito que se hizo.